Sí, Voy a doctor. apagar la cámara, si no. Ahora sí, doctor. Muchas gracias. Ya, esta es la presentación que habíamos visto, recuerdan ustedes, y hemos hecho un repaso de lo que era la circulación fetal. Pues esta circulación fetal tenía esas particularidades que les mencionaba. Aquí tenemos el órgano oxigenador, ¿no? Que es la placenta. Teníamos una vena por la que transcurría sangre oxigenada, pasaba por este conducto evitando todo lo que es el hígado y toda su circulación portal y toda su microcirculación, porque en ese momento el hígado tampoco tenía función, pues lo único que hacía es prepararse para la vida extrauterina. Pasan las suprahepáticas a la cava inferior, que se mezclaba con el flujo que viene de la cava inferior, de la mitad inferior del cuerpo, pero aquí, por una estructura anatómica que les comentaba, que obviamente pues la describe solamente Testila Target como un vestigio, hacía que estos flujos no se mezclen. Es decir, que la sangre oxigenada pasaba por el agujero oval, pasaba a la aurícula izquierda, al ventrículo izquierdo, y este pues bombeaba la sangre con el corazón fetal hacia la aorta. Y este segmento de la aorta, que se llama la aorta preductal, ¿sí? Segmento preductal, daba prioridad a la sangre más oxigenada, pues de mayor calidad, a toda la parte superior del feto, que es el cerebro, y después se mezclaba con la sangre del ductus y pasaba a la aorta a distribuir a la parte inferior de todo el feto, y se tornaba mediante los vasos ilíacos a dos arterias que contenían sangre desoxigenada, nuevamente, pues a la placenta. Y en la placenta, con este gasto cardíaco, que era realmente muy importante a comparación de lo que maneja el corazón fetal, retornaba la sangre oxigenada nuevamente por este viaducto, que es el conducto venoso, por las suprahepáticas, y aquí la sangre desoxigenada que volvía de la cava inferior, que no se mezclaba, pasaba por el ventrículo derecho, y por este ventrículo derecho iba a los pulmones, y solamente el 10% iba a estos pulmones, porque los pulmones son órganos que en ese momento se encontraban pues hipoperfundidos, sin ninguna función, sin aireación, estaban así apachurrados, y el 90% de todo este flujo pues evitaba los pulmones y se iban nuevamente a la aorta por este puente de desagüe que se llama el ductus arterioso, que estaba permeable entonces. Y este es el ductus arterioso, esta era la función, es decir, había una comunicación de izquierda, que es de derecha a izquierda. Este es un cortocircuito de derecha a izquierda, es un shunt de derecha a izquierda. Este es uno de los componentes fetales. Tenemos otro shunt, que es otra comunicación, que este es el agujero oval, que en la circulación que vamos a ver o que ya conocen no es así. Este es igual un shunt de derecha a izquierda. Es una comunicación de derecha a izquierda, un cortocircuito de derecha a izquierda, donde se mezcla la sangre. Aquí también se mezcla la sangre. Y el conducto venoso también es un shunt que no tenemos ya, que hacía que obviemos la circulación portal y vaya directamente a la cava inferior. Entonces, cosas puntuales. Ventrículo derecho, dice esto. Hay sangre desoxigenada, sí. El 90% de la sangre evita los pulmones y se va por el ductus. Aquí está, se va por el ductus. Después, el ductus tiene sangre desoxigenada, sí. Cortocircuito de derecha a izquierda, correcto. ¿Y qué tipo de sangre tiene? De ambos ventrículos. Ventrículo derecho, ¿no? Y obviamente cuando bombea el corazón de este ventrículo izquierdo también, pues contiene, expele esa sangre ya mezclada. Ahora hay dos aortas. La aorta que está en la parte inferior del cuerpo es una sangre mezclada. Es una sangre que va a la parte inferior del cuerpo y un 90% vuelve a la placenta. Pero la aorta preductal, que es este pequeño segmento antes del ductus, irriga la parte superior del feto, ¿no? Y obviamente pues es la sangre más oxigenada. Entonces, la pregunta es, ¿por qué no se mezcla en la aurícula derecha? ¿Qué es lo que tenía para no mezclarse la circulación fetal que yo ya les adelantaba? Y es pues la cresta de la válvula de Eustaquio.
Vean ustedes que la cresta de la válvula de Eustaquio, ¿no? Que es esta, tenía esas particularidades. Vale decir que todo, este es el seno coronario, esta es la cava superior, esta es la cava inferior y este es el agujero oval. Entonces, todo este segmento, que para entonces en el corazón de feto sí cobraba una gran importancia, hacía que no se mezcle el flujo de sangre oxigenada que llegaba directamente de la vena umbilical, que se entraba directamente por esta fosa oval, que era pues una puerta abierta, y el flujo desoxigenado que llegaba de la cava se iba directamente al ventrículo derecho, sin mezclarse, ¿no? Eso es lo que permitía que los caudales de sangre no se mezclen, la cresta de la válvula de Eustaquio, que obviamente, pues, de Tila Target, pues ya la describe solamente como un sobrerelieve fibroso, otros dicen fibroso muscular, que se encuentra en la pared medial del tabique interauricular, entre estas estructuras, ¿no? Lo que era la fosa oval y lo que le distribuye lo que era el seno coronario. Ahora, si vemos desde el punto de vista de las saturaciones, ¿cómo se comporta la saturación en la circulación fetal? Obviamente sabemos nosotros que si nos ponemos un oxímetro en cualquier parte de nuestro organismo, pues la saturación es de más de 85 en la altura hasta un 92, pero nosotros en la vida fetal vivíamos en un estado de hipoxia, si recuerdan cómo decían desde el 2024, que comparaban el Monte Everest y esas condiciones de hipoxia, de acidemia, con la vida fetal que todos hemos pasado. Partiendo de que el pulmón y el hígado, pues eran órganos hipoperfundidos, apenas el 12%, de toda la irrigación. Miren, aquí están pulmones replegados, ¿no? No funcionantes, al igual que el hígado. Eso explica después muchas cosas que voy a complementar al final. Entonces, la saturación, por ejemplo, de la aorta, en esta parte de la sangre fetal, que teóricamente es la que irriga a mayor porcentaje de todo el cuerpo. Siento, nosotros con esto estaríamos pues cianóticos, totalmente pues azules, ¿no? Con disnea, pero la saturación fetal, de la circulación fetal en la parte inferior de la aorta, pues llegaba a un 40%. Y esta pues retornaba al órgano oxigenador, y el órgano oxigenador, mediante la vena umbilical y toda su sangre, ya en la cava inferior, la saturación podía llegar al 70 o al 80%, incluso en este conducto venoso. Aquí la sangre estaba muy bien oxigenada, pero si ustedes ven, nunca llegaba a una sangre tan óptima como un 92 o como un 95. La sangre más óptima era un 70 o un 80%. En la aurícula derecha, como estaba mezclada, ¿se acuerdan ustedes? Como obviamente lo evitaba esta cresta, porque también aquí retornaba la cava superior, llegaba a una saturación de un 65%, perdón, 55%, porque recibe el flujo venoso de la cava superior, de la parte superior del feto. Pero como este tenía un puente por esta cresta de la válvula de Eustaquio y pasaba por el agujero oval directamente al atrio izquierdo, pues la saturación era mayor. Es decir, donde la saturación es de mayor calidad en este momento eran en la aurícula izquierda, y esa aurícula izquierda, pues con el ventrículo izquierdo, daban la mayor sangre oxigenada de mayor calidad, de un 65%, a la parte superior del feto, que era el cerebro, y después del ductus, la circulación postductal
era de un 60% su saturación, y obviamente pues esto iba restando cada parte de la del polo inferior del feto, ¿no? Todos sus órganos, sus células extraían su oxígeno, hasta estar en un 40%. Entonces, ese es el comportamiento en cuanto a saturación de esta parte de la circulación fetal para poder conocerla. Ahora, ¿qué es lo que acontece en este cambio circulatorio como fenómenos fisiológicos para que esta circulación transicional pase a una circulación madura, que es la que nosotros conocemos y la que vamos a estudiar? Pues lo que ha pasado es el corte del cordón umbilical. Esta ligadura del cordón umbilical en el momento del nacimiento, pues hace que este órgano oxigenador, pues ya no sea parte de nuestro organismo. Y como les decía, pues esta placenta, si ustedes la ven en forma de pastel y este es el cordón umbilical que han seccionado, pues es muy similar al pastel o la torta que nosotros pues festejamos cada día onomástico, cada día natal, cada día de cumpleaños, pues y hacemos, homenajeamos a nuestra primera madre, que era la placenta con esa torta, con ese pastel. Y si ustedes leen embriología, eh, Lachman, por ejemplo, nos describe que este órgano tiene forma de pastel, la placenta. Y una vez que nos han seccionado el conducto, que es el cordón umbilical, pues ya no existe esta circulación. Y desde este momento lo que pasa es lo siguiente. Imagínense que este cordón se ha seccionado, vale decir, todo este flujo, ya no hay este flujo. Entonces, al no haber este flujo, el conducto venoso empieza a obliterarse, a cerrarse, ya no existe este viaducto para llegar directamente a la cava. Es decir, que aquí el sistema portal ya cobra una gran importancia, el hígado se empieza a perfundir gracias a su sistema portal porque ya no existe este viaducto. Toda la sangre que pasó a la aurícula derecha ya no tiene la presión, ¿no? Toda esta presión que emanaba desde la placenta, como un 55% del gasto cardíaco, ya no existe. Entonces, de esta manera resulta que ya no hay presiones similares, sino que la presión pulmonar que era mayor, que representa el lado derecho del corazón, que la presión que era mayor, pues empieza a descender, y la presión que ustedes conocen como presión sistémica, ese famoso 120/80, que antes estaba en 75/40, empieza a aumentar. Entonces la circulación, la parte izquierda del corazón tiene una circulación mayor, y esta entradita que es del conducto, el agujero de Bottal, pues ya no hay un cambio de derecha a izquierda, ya no tiene este cortocircuito derecha-izquierda, ahora esto se invierte. Esta parte se cierra gracias a que esto se invierte. Ahora será de izquierda porque hay mayor presión en la parte arterial a derecha. Entonces el flujo hace que esta estructura anatómica, que está compuesta por un ostium secundum y un septum primum, que son dos láminas que coexisten, se cierran. Y el momento que se cierra, pues la circulación ya se va a invertir gracias a que las presiones sistémicas por la pérdida del flujo placentario aumenta, todo el corazón izquierdo pues aumenta de presión, todo el corazón derecho que corresponde a los pulmones empieza a descender abismalmente, también gracias a la oxigenación que hemos visto ayer, gracias a que los alveolos empiezan a oxigenarse por primera vez, el primer llanto, las primeras respiraciones, ¿no? Las primeras ventilaciones hacen que los capilares pulmonares se vasodilaten, y obviamente todo eso baja la presión de toda la parte derecha del corazón y hace que exista este cierre. Y este cambio cortocircuito, ahora que ya va de izquierda a derecha, cierra esta puerta, ya no es de derecha a izquierda. Y lo propio pasa con el ductus. Este ductus, que ahora pues ya no tiene tanto flujo de sangre, porque la sangre que venía del ventrículo derecho pues ya se va a los pulmones en un 99%, porque son órganos nuevos que han empezado a ventilarse, a expandirse por el llanto y por el nacimiento, pues ya no necesita escapar
por el ductus. Entonces este ductus empieza a obliterarse, cerrarse y la circulación va a cambiar. Ahora vean ustedes que la persistencia del ductus, por ejemplo, es una patología muy frecuente en niños y en jóvenes, más aún en la altura. Existen dos tipos de cierre. El cierre funcional, que es esa obliteración con una circulación tal vez filiforme, y el cierre anatómico, que es cuando este ya se convierte en el ligamento arterioso, ¿no? Ese ligamento arterioso, pues que lo ven ustedes en Rubier y ven en las piezas anatómicas como un pinche ligamento fibroso y a veces ni se ve, o a veces ni lo diseccionan, ¿no? Por falta de conocimiento. Entonces, es lo que para nosotros era un vestigio, una derivación fetal muy importante. Lo mismo pasa en el hígado. En el hígado se convierte en el ligamento, en el conducto ligamentario de Arancio, por ejemplo, ¿no? En el ligamento de Arancio, este vestigio que para nosotros era muy útil. El agujero oval para nosotros se convierte solamente en el limbo y en lo que era la fosa, ¿no? La foseta oval, que ya no es el agujero para nosotros, solamente queda como un vestigio, y eso es por la unión del ostium secundum con el septum primum, que han quedado pues perpetuos de aquí en adelante. Ah, que pueden estar abiertos, sí, hasta los 6 años, incluso hasta los 12 por alguna razón, sin ninguna repercusión, pues también, eso se llama foramen oval permeable. Y miren que este ductus, el cierre funcional en la costa, puede ser en las primeras 24 a 48 horas en la costa. Y el cierre anatómico puede ser hasta 2 meses, es decir, hasta los 30 días en la costa. Pero no existen artículos, ¿no? En la altura, excepto los artículos peruanos, que uno antiguo del 1993 nos dice que da un rango, que este cierre funcional en sujetos que viven a gran altitud es de 1 a 8 días, a diferencia de un día que era en la costa. O sea que el cierre funcional cuesta en la altura. Y el cierre anatómico puede ser de mayor rango todavía, hasta los 4 meses en la altura, no 2 meses. Y esto obviamente es plausible porque nosotros tenemos mayor presión, obviamente, pues pulmonar, no solamente en la vida fetal. Si ustedes comparan, cuando veamos la circulación pulmonar, los seres habitantes de gran altitud que somos nosotros, tenemos mayor presión pulmonar arterial a diferencia de los sujetos que viven en la costa. Y eso es por una adaptación propia de nuestros nativos, nuestros. Entonces, eso también repercute en los fetos nacidos a gran altitud. Entonces, se dan cuenta que nuestra población es única y realmente pues los estudios que debíamos enfocar como habitantes de gran altitud pues debían partir de nosotros, de nuestra universidad, de nuestra facultad, de nuestros investigadores, puesto que hay pocos estudios y la mayoría pues son americanos, o sea, vienen americanos y extranjeros a estudiarnos cuando nosotros mismos deberíamos pues proponer nuestros propios valores, nuestras propias presiones. Entonces pienso que eso tiene que ser un estandarte de investigación y obviamente asumir cada uno de nosotros ese tipo de conducta o de pasión, porque pasión no solamente es del fútbol. Ahora, si ustedes ven el ductus, miren ustedes, este ductus, este es un corazón fetal y este es un corazón, si va el término ya de adulto o de niño o de recién nacido, y esta es una circulación madura ya. Esta es la circulación que todos conocen. Pero vean cómo se ha invertido. Aquí ya no existe la placenta, ya no existe el conducto eh, eh, hepático o el conducto venoso, ¿no? Aquí ya no existe el agujero de Bottal, aquí ya no se mezclan, realmente las aurículas están separadas. Aquí ya no existe el ductus, por ejemplo, para mezclar esto con esto, aquí no está el ductus. Entonces, ¿por qué ese sí es este conducto? ¿Por qué ese sí es este conducto arterioso? ¿Qué es este? ¿No? Que hacía que toda la sangre del ventrículo derecho, como los pulmones estaban hipoperfundidos, pues se iba por la aorta, ¿no? En esta dirección, en esta dirección, en la dirección de derecha a izquierda. Y esto ya es algo patológico. Cuando queda el ductus y el ductus está realmente de izquierda a derecha, pues es una enfermedad, ¿no? Eso es un ductus arterioso persistente, eso a veces se ve en algunos niños. Pero ¿por qué se cierra?
Si sabiendo que la oxigenación, por ejemplo, en la vida fetal, vean ustedes, medida cerca del ductus está entre 15 y el 20 milímetros de mercurio de presión de oxígeno, realmente es baja. Pero ya el neonato, cuando empieza a respirar, cuando empieza a ventilar por primera vez, pues esta oxigenación puede llegar hasta los 100 milímetros de mercurio en la costa. Y esta mayor oxigenación hace que el músculo liso que está en las paredes de este vaso arterioso, pues empiece a contraerse. Empieza a contraerse y dar vida a los canales de calcio. Y esos canales de calcio, gracias a que ya existe mayor oxigenación y existe un metabolismo aerobio, es decir, que ya existe un metabolismo del ciclo de Krebs, así como tal, pues empieza a contraerse este músculo. Además que este músculo estaba protegido por la placenta también. Recuerden que la placenta hacía las prostaglandinas y las prostaglandinas, en particular la E2, daba un efecto relajante a este músculo liso. Pero como ha perdido la placenta, ya no hay el órgano que nos da las prostaglandinas y en este caso pues el músculo pierde el efecto relajante y ya asume que es la contracción por una oxigenación plena. Gracias a los canales de calcio, pues este ductus empieza a colapsar o obliterarse y cerrarse posteriormente. Es decir, que en los siguientes 10 minutos este cortocircuito, que era de derecha a izquierda, ahora se convierte en un flujo de izquierda a derecha. Y es lo que también hace que esto, pues, se cierre. Teníamos también nosotros en la estructura fetal este conducto, que era el conducto venoso, ¿no? De Arancio, que también se cierra. Entonces, al realizar el clamp umbilical, se corta el flujo que viene de la placenta, miren ustedes, entonces este conducto prácticamente ya no tiene razón, empieza a obliterarse, la vena porta, que tenía una presión de 0 en su circulación, por el oxígeno era hipoperfundido este hígado, empieza a subir hasta 10, el hígado empieza a despertar, la contracción de este conducto también está entre las primeras 3 horas, porque es un hígado insuficiente que poco a poco se empieza a oxigenar. Entonces esto está condenado pues a quedarse como un conducto cerrado y posteriormente un ligamento, y para que pues sea descrito también por libros exquisitos de anatomía, que no todos los hacen, para identificarlo como el conducto venoso o ligamento venoso de Arancio, el hepático. Y, y esto, que es la ligadura del cordón, que acabamos de ver, pues marca un antes y un después en la vida fetal y ahora pues en la circulación que ustedes han visto. Además que hay muchos patrones, fundamentos que tenemos que realzar. Por ejemplo, hemos llevado en sangre cuál es la volemia, por ejemplo, ¿no? ¿Cuál es la volemia nuestra? ¿Cómo se calcula? Y podríamos calcularlo con un porcentaje de 7-8% de nuestro peso. O podríamos calcularlo también estimando el líquido intravascular. Pero en la etapa neonatal, pues existe otra forma de cálculo. Podemos calcularlo el peso por 80 o por 100. Y si multiplicamos, no sé, un bebé de 3 kilos, un bebé de 3 kilos, pues la boleta sería 300 mililitros. Es decir, toda la sangre serían 300 mililitros. Y 300 mililitros no es más que una botella de Coca-Cola de vidrio de esas personales, ¿me entienden? Realmente esa es la cantidad de sangre que hemos tenido en la etapa de bebés. Y este pensamiento tardío pues aumenta unos 75 mililitros está la sangre, eso es una precarga que le sirve para la aurícula derecha y el ventrículo derecho, y particularmente el izquierdo, para arrancar y perfundir los pulmones, puesto que en esta etapa todos estábamos hinchaditos, estábamos edematizados, los ojitos, la carita y todas nuestras células, porque estábamos empapados en líquido amniótico. A eso responde pues este líquido, este tercer espacio, y es muy importante realmente esto. Entonces quiero que ustedes vean el nacimiento. Bueno, esa es la etapa que todos hemos trascendido, pero este es un nacimiento por cesárea, por vía superior, y quiero que vean ya con ojos críticos todo lo que nosotros hemos vivido. Vean ustedes que en este momento
todavía seguimos cubiertos por la membrana amniótica. Este feto ya está en la transición, está empezando la circulación transicional, todavía sigue en la circulación fetal, sigue su ductus, sigue su foramen oval, sigue su conducto venoso, sigue su cordón umbilical intacto. Este bebé no sabe que acaba de salir del útero, sigue envuelto en su membrana y con su líquido amniótico como tal. Miren, está ahí en posición fetal, si ustedes la ven. Y el momento que rompen el amnios, miren, están rompiendo la membrana amniótica. Todavía el bebé no respira para nada, por eso tiene esta coloración cianótica, azulada, edematizada, como les mostraba, así remojada en cuanto a sus tejidos, sus párpados. Y miren, el bebé no respira todavía, no está ventilando por primera vez, está sintiendo tal vez el cambio de temperatura, la primera vez que siente látex en su cuerpo, solamente había sentido líquido. Identifican el cordón, que todavía seguramente sigue latiendo, el bebé todavía no ventila, el bebé todavía está, el feto está sintiendo ese cambio de texturas, de la estimulación que le está dando en la piel, nueva para él, ¿no? Y empiezan, miren, el momento. Este es el momento. Miren, este clampeo, esta ligadura de cordón, hace que en este momento todos los cierres que estemos viendo, que hemos visto nosotros, pasen en este ahora llamado recién nacido. Y miren cómo empieza la primera ventilación, la primera respiración. En este momento se están ventilando todos sus alvéolos, está descendiendo su presión, está descendiendo la presión pulmonar, está aumentando la presión sistémica, está viendo ese cambio en los cortocircuitos fetales de esas derivaciones que nosotros hemos estudiado, y en este momento estamos dejando atrás esta estructura que tiene forma de pastel. Miren ustedes, tiene una forma de torta, tiene una forma de vela, y obviamente pues nuestro natalicio es homenaje a este órgano. Este era el órgano oxigenador, este era la placenta, este era el órgano que nos mantenía con vida en el organismo de nuestras madres. Y es así que no solamente el corazón tiene esta adaptación, sino ustedes han visto los renal, por ejemplo, también, pero en esta transición de feto a bebé, vean ustedes que la capacidad de concentrar la orina pues es máxima en un adulto. Miren ustedes en un recién nacido, el recién nacido no tiene esta madurez de su sistema de contracorriente, es decir, que este bebé puede orinar más de lo que debe, tanto electrolitos como líquido, porque no es un riñón maduro. En los primeros 2 días este riñoncito tiene una fase oligúrica, es decir, orina poco, trata de concentrar en lo que puede su orina, porque está edematizado. Luego de que pasa el edema que hemos visto, pues pasa una fase poliúrica o diurética, ¿no? Que es el aumento de la orina y de la filtración en lo que puede concentrar. Y es decir, que al mes recién alcanza una madurez en su fisiología este riñón. Por eso que hay muchas cuestiones de dosis de ajuste renal en esta etapa, y eso es pues amén de las especialidades o las subespecialidades como la neonatología, que ven solamente este grupo etario. Entonces se dan cuenta que todos estos eventos fisiológicos, en resumen, pues va variando de acuerdo a cada segmento, cada edad, a cada grupo etario. Y por eso es que todos hemos vivido un descenso de peso. Absolutamente todos hemos perdido hasta un 10% de peso en la primera semana para poder adaptarnos al fenotipo fetal, del fenotipo fetal al fenotipo neonatal, y obviamente pues de ahí en adelante hasta la etapa de joven que están viviendo ustedes. Yo tal vez ya estoy pasando esa etapa, y todos vamos a llegar a otro tipo de fisiología, que es la fisiología senil, que también variarán, ¿no? La fisiología en esa etapa, y algunas entrarán a la fisiología que es del embarazo también, para poder experimentar. Qué envidiable, ¿no? Que puedan las mujeres sentir esa fisiología. Yo realmente, como fisiólogo apasionado, quisiera sentir el embarazo para poder vivir así en carne propia todos esos cambios y estudiar. Y la fisiología hepática, miren ustedes también, que es muy resumida, quiero darles a ustedes, porque ustedes saben que el bebé se pone amarillo, es la ictericia fisiológica,
pero eso responde también a eventos fisiológicos, ¿no? Por ejemplo, no tenemos muchas proteínas o síntesis proteica, eso explica por qué han visto un hígado pues así hipoperfundido, eh, eh, poco oxigenado, es decir, así como que estaba apachurrado también el hígado, no tenía ni siquiera la circulación era importante, es gracias al conducto, por eso es que teníamos edemas, por ejemplo, ¿no? Y nuestras proteínas siempre estaban entre un 15 y un 20% inferior a lo normal que ustedes conocen en los valores séricos de un sujeto adulto o joven. La glicemia, el hígado, pues como está despertando recién, no puede hacer la gluconeogénesis, es decir, no puede hacer una huelga de hambre como nosotros en este momento, porque podemos darle el gusto al hígado de que siga haciendo azúcar de donde no hay azúcar, glucógeno de donde no hay glucógeno, ¿no? Eso no lo tenía porque era inmaduro y dependía solamente de la grasa y la grasa nos daba la leche materna. Y es por eso que la coagulación de nuestros bebés también estaba inmadura, los factores de la coagulación, particularmente los vitamina K dependientes, por eso recibimos todos una inyección de vitamina K apenas nacemos por protocolo mundial, y eso pues condicionaba que existe una mala conjugación de las bilirrubinas, y es por eso que cuando existen mucha hemólisis de los glóbulos rojos, pues atravesamos por una etapa de ictericia, que muchas veces es fisiológica, que explica la inmadurez hepática. Y vean ustedes ya la visión general de la circulación. Prácticamente esto es lo que ya conocemos, prácticamente esto es lo que ya vamos a estudiar de aquí en adelante, ¿no? Partiendo de que la circulación inicia teóricamente, ¿no? Porque esto es un círculo sin fin. Bueno, no diríamos sin fin. Este círculo en cualquier momento se interrumpe y eso se traduce en muerte, en choque circulatorio, en choque multifactorial y si es que no lo revierten, pues en muerte. Pero inicia teóricamente en la aurícula derecha, porque en la aurícula derecha la presión equivale a 0, ¿no? Entonces, esta presión venosa central, que equivale a 0, pues va a ser el punto de partida, que viene la precarga de todas las cavas, pasa a la aurícula derecha, de la aurícula derecha pasa al tronco pulmonar, a las arterias pulmonares para ser oxigenado, ya no por la placenta, ahora por nuestros órganos oxigenadores que son mucho más potentes, los pulmones, y regresa por las venas pulmonares, la sangre oxigenada, a la aurícula derecha, ya no se mezcla aquí de forma fisiológica, pasa al ventrículo izquierdo y el del ventrículo izquierdo emerge otro grueso vaso que se llama la aorta con todas sus porciones y segmentos y ramas que van a ir dando. Los capilares se encargan de nutrir a cada célula más recóndita de todo el organismo y los microcapilares también y las vénulas empiezan a recolectar la sangre desoxigenada para cumplir con este círculo que ya se conocerá como circulación pulmonar o circulación menor, como circulación mayor o como circulación sistémica, por ejemplo, ¿no? Y también podemos ver ya la nueva circulación como una circulación arterial, una circulación venosa, por la diferencia de los vasos, que lo vamos a ver. Las arterias tendrán menos volumen, ¿no? A diferencia de las venas que tendrán mayor volumen, porque pueden ser complacientes. Las arterias tendrán contenido con mayor saturación de oxígeno, las venas serán con menor saturación de oxígeno y las arterias serán las de rojo, ¿no? Serán componentes de alta resistencia y las venas que vienen con celeste, pues serán de menor resistencia vascular. Entonces, todos estos componentes, si se han dado cuenta, son mucho más sencillos, realmente son mucho más sencillos después de haber entendido cómo era la circulación fetal, pues va a ser mucho más fácil el estudio. Y vean ustedes que no solamente queda aquí, miren ustedes esta tabla de presiones arteriales, por ejemplo, ¿no? Esta tabla de presiones arteriales nos muestra cómo es la presión, por ejemplo, en un bebé que nace a estas semanas de edad, es un bebé extremo prematuro. Miren, la presión sistólica es de 50, la presión diastólica
es de 30, por eso les decía que las presiones sistémicas en un feto, por ejemplo, es mucho más baja, ya no es 120-80, por ejemplo, vean ustedes cómo va y cómo va a ir aumentando progresivamente un bebé sea más madurito, y obviamente pues ustedes ya conocen en el adulto una presión, digamos, solamente así como un número de 120-80 o menor, que se considera mayor, pero que en un recién nacido va a variar de acuerdo a sus semanas de edad gestacional. En los niños también vamos a ver, va a variar de acuerdo a su edad. No es lo mismo un niño de 1 año que un niño de 4, no es lo mismo un niño de 4 o una niña de 4 que con un prepúber o un adolescente de unos 17 años, por ejemplo, no es lo mismo. Y no es lo mismo ese sujeto de 17 años que un adulto ya tal vez de 24, un adulto joven. Entonces quiero que vean cómo en la ciencia realmente cómo son las ramas para el estudio, por qué no tenemos que obsesionarnos con aprender todo de memoria, sino encontrarle más que todo la explicación fisiológica para poderlo entender, ¿no? Y de esa forma, pues, más adelante, cuando nos corresponda, si hemos entendido muy bien la fisiología, por ejemplo, la fisiología base como materia madre realmente de toda la medicina, vamos a poder entender la hermana mala. La hermana mala, que es pues la enfermedad, que es la fisiología, partiendo de que existen patologías cardíacas cianógenas y otras acianógenas, vale decir, dependiendo si el cortocircuito, es decir, si el desvío de cualquiera de estas anomalías que persisten o anomalías congénitas con las que nace un sujeto, y en cuanto a su shunt, si se va de izquierda a derecha o si se va de derecha a izquierda, ya sea si tiene mayor concentración, saturación de oxígeno o menor, va a ser cianógena, y se van a posteriormente clasificar en comunicación interauricular, comunicación interventricular, foramen oval permeable, estructuras arterioso permeable, ¿no? Transposición de los grandes vasos, por ejemplo, ¿no? Transposición de los grandes vasos, la tetralogía de Fallot, ¿no? O el retorno venoso anómalo de los vasos pulmonares. Entonces, todas estas otras enfermedades, pues ya van a ser muy fáciles de entender una vez consolidemos muy bien el conocimiento fisiológico, y para eso pues tiene el fin de las clases de aquí en adelante, por lo menos esta semana, hasta poder tocar esto. Y para nosotros, en lo personal, para mí, es muy importante el primer minuto de vida en la atención de un recién nacido, porque en el primer momento, en el primer minuto de vida, puede pasar lo menos esperado, que es un deterioro del bebé y que necesite darle oxígeno o iniciar la reanimación, porque no se olviden que un cerebro sin oxígeno en unos 10 minutos, pues ya entre 8 y 10 minutos ya empieza a lesionarse, y la lesión de un bebé apenas nazca, pues va a marcar un deterioro muchas veces irreversible por el resto de su vida, irreversible. Cuando existe algo que anda mal, ¿no? Entonces, este es, por ejemplo, el algoritmo que yo sigo, la importancia que les he mostrado para, para abordar esta circulación que en este momento hay que entenderla de una forma distinta. En este momento, viendo esto, yo recuerdo todo lo que acabamos de ver, cómo era la circulación fetal, qué está pasando con la circulación transicional, qué está fallando, el ductus, el foramen, el conducto rancio, no sé, la placenta. Entonces, realmente, pues cada segmento tiene esa importancia y es lo que quería compartir con ustedes para hacer tal vez un preámbulo y una secuencia más real de lo que es el sujeto vivo. No hemos tenido una circulación plan de adulto, así como está en el Guyton, sino que hemos atravesado por esta circulación transicional que ha sido muy importante para que nosotros podamos pasar de una etapa fetal a una etapa, pues, ya de adulto neonatal. Y ahora vamos a estudiar la circulación madura, ¿no? La circulación que ya se conoce, con sus distintos valores, con sus distintos contextos en cuanto a la presión barométrica, ubicación geográfica, tal vez situacional, comparando algunos valores, así como pues se ha enriquecido también el estudio de la composición sanguínea, tanto en la altura como en la costa.
Entonces, futuros colegas, para mí ha sido pues